En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día. A las 6:05 damos apertura a nuestra labor informativa diaria en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Por supuesto, dándoles la bienvenida y agradeciéndoles de antemano la audiencia y el respaldo. Pero además es muy importante siempre destacar pues esa participación, esos mensajes que nos envían a través de la red social Instagram, su dirección, _noticiero Televen. Importante lo que expresan allí, sus comentarios, también pues los saludos que nos envían y las denuncias sobre servicios públicos. Agradecemos mucho esa multiplicación de los mensajes a través de la geografía venezolana, pero también muy especial es que los venezolanos en el exterior que nos sintonizan a través de las alternativas que ofrecemos, pues también nos envíen sus mensajes. Para todos también saludos. Bueno, la agenda de este día, martes 24 de febrero, está bastante repleta de noticias, así que vamos a comenzar de inmediato con nuestras historias. Bueno, iniciamos con este tema que ocupa el interés nacional, como es el de la aplicación de la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, que se aprobó la pasada semana en la Asamblea Nacional. Contrastan las cifras entre las que oficialmente presenta pues el gobierno, junto con otras que manejan organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos. En este caso, nos encontramos con que la información oficial nos dice, en una convocatoria que hubo ayer en el Palacio de Miraflores, la información oficial fue presentada por Jorge Arriaza, diputado de la Asamblea Nacional y quien coordina la comisión especial, que está en la responsabilidad de la aplicación con todos sus detalles que son bastante complejos, sí, los de esta ley de amnistía. Bueno, un acto que presidió la encargada de la Presidencia de la República y allí se dijo que hasta ahora había 177 personas excarceladas, 2012 en proceso que también quedan en libertad plena, a pesar de haber tenido antes medidas cautelares como presentación ante los tribunales y aquellas también que fueron objeto del arresto domiciliario. Y hay más de 3.000 solicitudes, no solamente en Venezuela, sino al parecer también desde el exterior, de personas que quieren acogerse a los beneficios de la ley de amnistía. Eso es la versión oficial. Por cierto, quienes deseen aplicar para el beneficio de la ley de amnistía tienen que hacerlo a través, por vía personal, desde luego. Ayer hubo una situación, por cierto, irregular, que muchísimas personas se presentaron ante la Fiscalía, pero muchas de ellas, o la mayoría, pues no fueron recibidas y el proceso no se pudo adelantar. Entonces hay una confusión de si esto lo debe canalizar o debe canalizarse a través de la Fiscalía o a través del tribunal correspondiente que tenga en sus manos la causa de cada una de las personas que han sido señaladas o incluso imputadas. Bueno, lo cierto del caso, porque digo, es bastante complejo y por momentos confuso todo este procedimiento, pero lo importante es en este caso que según la versión ofrecida, deben hacerse las cosas por la vía de personal, o si no, sobre todo para las personas que están en el exterior, o por la presentación de una defensa privada o una defensa pública ante el tribunal, repito, correspondiente en este caso. Bueno, ya veremos, es necesario aclarar mucho más todo esto. Hay planteamientos donde dicen que no hay acceso, que no ha sido lo suficientemente equilibrada, que no ha sido suficientemente justa en la aplicación, aparte del tema de que muchas personas no se ven beneficiadas, por ejemplo el caso de los militares, aun cuando se ha dicho que por vía excepcional se van a evaluar algunos casos, salvo aquellos que establece el artículo 9 que tienen que ver con generación de violencia, hechos criminales, corrupción, narcotráfico, en fin. Pero hay más, esto sin duda que se extiende. Decía entonces al principio las cifras que presentaba el gobierno. Las ONGs y también familiares hablan de un número diferente. Por ejemplo, Foro Penal y también
otra ONG que se encarga de evaluar las cosas, y el Comité de Detenidos Políticos, hablan de hasta ahora 65 a partir del momento en que la ley se publica en Gaceta Oficial. Ayer tarde se habló de 30 detenidos que fueron excarcelados del Rodeo. Allí se presentó una situación irregular con una huelga de hambre de los detenidos, y también antes familiares se habían declarado en huelga de hambre en zona 7, se levantó la huelga de hambre. Siguen los familiares a la espera de la liberación de sus parientes. Todo ha sido lento, ha sido un proceso a veces pues se hace por cuentagotas, un proceso donde hay mucha desinformación, así que bueno, esto tiene que despejarse, no es lo deseable. Mientras tanto, también ayer se refería Delcy Rodríguez a factores externos que están tratando de perturbar que la ley de amnistía se tiene y se aplica y se aprobó para ellos con un espíritu de convivencia democrática, de entendimiento, de bajar las tensiones, de reducir hechos de violencia. Otros dan interpretaciones también diferentes, que no se trata de una ley del perdón, ni mucho menos. O sea, esto es un camino empedrado, como suele decirse. Pero bueno, comenzó a transitarse con todas las dificultades, y se espera también que, bueno, se conozcan mayores precisiones, sobre todo las personas que aún no reciben la libertad y aquellas que al parecer, según la interpretación que haga cada tribunal, puedan ser o no ser liberadas, si son procedentes o improcedentes las solicitudes. Bueno, todo esto hace pues el panorama bastante más complicado. Pero bueno, estamos simplemente reseñando y estamos informando lo que en términos generales habrá mayores precisiones, sin duda alguna, en el desarrollo de esta primera emisión de noticiero de Televen. Pero seguimos porque hay muchas informaciones. Por ejemplo, ayer se dio a conocer, lo informó el Departamento de Estado, de una nueva incursión sobre una narcolancha en el Caribe. Al parecer 3 personas muertas, ya recientemente había habido otras. Hay un número de más de 100 personas que han perdido la vida vinculadas al narcotráfico, de acuerdo a la versión que ofrece el gobierno de los Estados Unidos. Así que bueno, ayer hubo otra incursión. Seguimos. Bueno, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y el proceso de estabilización, según el criterio del gobierno de Donald Trump, ayer declaraba Chris Wright, quien estuvo de visita recientemente en Venezuela, el secretario de Energía, y dice que a través de la relación comercial, a través del vínculo y los negocios, se va a poder entonces encontrar estabilidad política en el país, que se están haciendo bien las cosas y que la dirección y orientación que marca el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es la adecuada y la correcta. Opinión, repito, del secretario de Energía de los Estados Unidos. Bueno, más informaciones. LATAM, esta línea aérea internacional, retomó sus vuelos, LATAM Colombia, en este caso hay otras LATAM de América Latina. Bueno, retomó sus conexiones aéreas con 4 incursiones a la semana, 4 frecuencias desde Bogotá, Caracas, Caracas, Bogotá. Es una buena noticia porque van sumándose líneas aéreas que retoman y otras que muy probablemente van a regresar y otras que tienen interés de involucrarse también en el tráfico aéreo comercial de Venezuela. Así que bueno, es una importante información esta. LATAM de nuevo reanuda desde ayer, el lunes, sus vuelos. Bueno, hubo movimientos en la Cancillería. Se hizo un anuncio oficial. Está en diferentes reseñas informativas y en portales también del gobierno. Entre otros, se desplaza a Camila Fabri, quien es la esposa del exministro Alex Saab, del cargo que tenía de viceministra de Comunicación Internacional. Ella aparecía mucho al recibir a los deportados desde los Estados Unidos en el aeropuerto de Maiquetía, pues deja el cargo para asumirlo Rander Peña, quien asume ese viceministerio de Comunicación Internacional. Atención con esto, otra noticia importante. A ver cuándo se definen las cosas. Anuncia ayer el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate, que próximamente habrá un pronunciamiento oficial sobre el tema salarial. Hay una gran expectativa porque hace más de 4 años, o cerca de 4 años, diría mejor, que no hay una corrección del salario mínimo y entonces se espera que esto pueda anunciarse. ¿En qué términos serán los anuncios de salarios? Se desconocen. También pendientes están los pensionados. Por cierto,
que hay una actualización de datos para los pensionados del Seguro Social. Eso no ha circulado de manera amplia, no se ha multiplicado de la manera debida. Tiene el sector oficial, y en este caso el Seguro Social, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que masificar la información para conocer en qué consiste esta actualización y sobremanera hacerla lo más sencilla posible, lo menos enrevesada con el uso del Internet, porque se trata en su mayoría de gente mayor, gente de la tercera edad que está pensionada y que tiene dificultades para tener acceso, ¿no? Entonces, simplificar los hechos es la recomendación en este caso. Bueno, temas internacionales. Sigue el tema del Mencho, este personaje narcocriminal que fue abatido junto con varios de sus cómplices en una operación de las Fuerzas de Seguridad de México. Esto trajo una protesta generalizada e iniciativas de los grupos violentos en diferentes partes de México. Bueno, el balance que se ofrecía ayer no es cualquier cosa. De acuerdo a la información obtenida, cerca de 70 personas muertas en los enfrentamientos armados y los hechos de violencia que se han generado. Entre ellos 25 integrantes de la Guardia Nacional Mexicana, el resto miembros de las bandas vinculadas al narcotráfico, al cartel de Jalisco Nueva Generación, bueno, y algunos civiles e incluso gente de la Fiscalía Mexicana. La situación aún es tensa, hay pues movilización militar y policial, así que, bueno, pendientes. La presidenta Sheinbaum dijo que la situación, en su habitual rueda de prensa diaria desde el Palacio de Gobierno, dijo que la situación está bajo control, pero que están pues alertas. Hay zonas que están, como dije, fuertemente tomadas por el Ejército y también la Guardia Nacional y la Policía. Es decir, que esto va a tener repercusiones y los carteles amenazan con más y más violencia. Bueno, desde Estados Unidos, terrible, la peor de la última década. La tormenta invernal ha paralizado el este de los Estados Unidos. La nieve tiene un grosor de más de 60 centímetros. Las actividades económicas se paralizan, las actividades rutinarias, las actividades laborales están prácticamente detenidas por esta situación. Es muy duro y todavía no se tiene un balance de pérdidas y si acaso hay víctimas, ¿no? Frente a la ferocidad de esta tormenta, que repito es la más dura de la última década. Bueno, se están cumpliendo 4 años de la invasión rusa a Ucrania. La situación sigue siendo muy dura, no hay caminos claros y definidos para llegar al final de esta guerra. Hay algunos países que están limitando pues, el nivel de ingresos a Ucrania para resistir, ingresos económicos en este caso. Hungría, por ejemplo, ha sido acusada, es miembro de la Unión Europea, de torpedear la posibilidad de un préstamo para Ucrania. En fin, la guerra continúa, terrible, con un balance tremendo de personas muertas de un lado y del otro. Se trabaja para buscar alguna alternativa para detener el fuego y para lograr finalmente la paz, pero no es nada fácil. Sobre Irán, bueno, cada día surgen más indicios de que pudiera registrarse un ataque militar, sin precisiones, pero cada día más indicios de que pudiera presentarse un ataque militar muy duro sobre Irán. Hay algunos que hacen advertencias sobre lo que esto significaría para toda la región del Medio Oriente y cuál será la respuesta iraní, y el temor en los Estados Unidos de involucrarse en un hecho de guerra, un episodio de guerra que pudiera ser pues complicado, embarazoso y muy costoso también. Así que bueno, eso está allí presente. Bueno, más detalles sobre la persona que fue dada de baja, un muchacho de 21 años que ingresó a Mar-a-Lago, la residencia privada en West Palm Beach de Donald Trump. Al parecer iba armado con una escopeta y un bidón de gasolina, puso el bidón de la gasolina en el suelo, pero tomó el arma en posición de disparar y allí fue dado de baja. Dicen que estaba obsesionado, que tenía un particular interés en el caso del pederasta Jeffrey Epstein y la supuesta o presunta vinculación que siempre se hace de más allá de lo que se conoce de Donald Trump con este personaje. Así que, bueno, esa información está allí presente. Y hablando de Epstein, nos encontramos que hay un gran movimiento de opinión pública en Inglaterra. Fue separado de su militancia en el Partido Laborista,
Fue arrestado ayer el Peter Mandelson, quien fue embajador del Reino Unido en los Estados Unidos por su vinculación con Jeffrey Epstein. También fue ministro laborista. Hay un escándalo con esto y también de otras personas que supuestamente habrían estado vinculadas con el pederasta ya pues muerto hace unos pocos años. Pero esto trae mucho ruido y con la publicación ya total de papeles pues aparecen una serie de nombres que han sacudido a la opinión pública pues del mundo. Hablemos de los deportes. Bueno, se reanudan los partidos, esta vez los de vuelta de UEFA Champions League, de la Liga de Campeones. Hay uno muy importante en el día de hoy, Atlético de Madrid-Brujas. Así que muy pendientes. Fue un juego muy disputado la semana pasada que finalizó 3-3, pero esta vez en Madrid será el juego de vuelta, pues se la juegan ambos. Hay otros partidos también que se van a realizar, Newcastle, Bayer Leverkusen, en fin. Mañana será el día donde el interés del fútbol mundial se va a colocar en el partido Real Madrid-Benfica, por toda la connotación que tiene y por el hecho controversial sobre señalamientos de racismo sobre un jugador, Gianluca Prestiani, argentino que juega en el Benfica. En ese juego fue expulsado el director técnico José Mourinho, quien fue hace años director técnico del Real Madrid. Hay demasiada expectativa. Ayer la UEFA suspendió temporalmente a Prestiani, no va a poder participar en el juego y además por razones de seguridad, pero el Benfica dice que lo llevará en su delegación. Mourinho no puede dirigir porque fue expulsado, pero estará en las gradas o en algún otro lugar del Santiago Bernabéu. Hay mucha tensión en este caso, bueno, y allí se la juegan en este partido de vuelta Benfica y Real Madrid para pasar pues a los octavos de final de esta fase eliminatoria de la UEFA Champions League. Así que es muy importante. Hay otros partidos también que se van a realizar, Paris Saint-Germain, Mónaco y otros pues que están allí a nivel de interés de la opinión pública. Y seguimos hablando de fútbol porque ayer fue acusado ante la Audiencia Nacional de España por blanqueo de capitales y al parecer fraude y hechos de corrupción el presidente saliente del Barcelona, Joan Laporta. Él ha desmentido esto, dice que es falsa la información, que solo se apoya en recortes de prensa, pero se entregó una documentación importante, según publica un medio de comunicación de España, una información importante ante la Audiencia Nacional, donde hay hechos, repetimos, presuntamente de estafas, de colocación de dinero y cobro de comisiones. Esto lo vinculan a la campaña que tiene Laporta para reelegirse en la presidencia del Barcelona Fútbol Club. Y habrá más. Bueno, dirección de Instagram para que ustedes envíen sus mensajes, _noticiero Televen, los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y ese apretado resumen, ¿no?, de algunas de las notas que ustedes nos envían. Así que de inmediato con los titulares con Gaudi y Ricardo. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este martes 24 de febrero de 2026. Gracias también por permitirnos, por supuesto, entrar a sus hogares y a las pantallas de sus teléfonos celulares para actualizarlos con las noticias más destacadas de este inicio de jornada. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Muy bien, señora Peroso. Saludos a todos en casa. Nosotros desde este lado, pues listos para comenzar la jornada informativa, agradeciéndoles como siempre su preferencia y agradeciéndoles, por supuesto, todos esos mensajes que nos hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, y a nuestras distintas redes sociales que dan cuenta de esa preferencia que ustedes tienen con el noticiero Televen en su primera emisión. Bueno, vamos a saludar en especial justamente a quienes están siguiendo esta transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, ya se les había dicho, _noticiero Televen. Allí pueden enviar sus mensajes y más adelante haremos comentarios de ellos. También tenemos la opción de Televen Stream, la aplicación que usted descarga en su teléfono móvil, celular, en su computadora, en su tablet, y allí puede disfrutar no solo de las emisiones del noticiero, sino de toda la programación de Televen en vivo y directo. También la señal abierta que llega a todo el país y por supuesto que la última opción es Televen TV, nuestra cuenta en YouTube. Terminan los programas y allí usted los puede buscar y disfrutar cuando quiera. Hay excusas, allí están todas las herramientas, las tradicionales y las digitales, para que usted pueda estar en comunicación directa con toda la programación de Televen y por supuesto desde bien tempranito con esta primera emisión del noticiero.
¿Qué tal el café? Está bueno. ¿Me quedó bueno? Muy bueno, le Muy quedó bien, sin azúcar. Sí, Como me gusta. ya a esta edad sin azúcar. Ya estos Por Dios, añitos. por Dios. Bueno, en mi caso, pues, en mi caso. Bueno, Yo lo digo así. Ajá. dicho todo esto, ¿qué le decimos al señor director? Que por favor ruede la coletilla, eso sí viene con azúcar. Pase Nos vamos. adelante. Bueno, como siempre, como todos los días, vamos a iniciar este recorrido con información que destaca la cuenta Instagram de la casa, del noticiero Televen, y ellos pues, precisamente dan prioridad a este titular. Dice: gobierno venezolano denuncia la existencia de planes que buscan descarrilar proceso en el país. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró tener conocimiento de algunos sectores que no están dando lectura correcta a lo que está ocurriendo en el país. Rodríguez señaló que no se permitirá que intereses particulares descarrilen la voluntad de paz del pueblo venezolano. Seguimos. Chris Wright asegura que alianza energética con Estados Unidos traerá prosperidad a Venezuela a través de sus redes sociales. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, reiteró la estrategia del presidente Donald Trump para la región y Venezuela, asegurando que la agenda principal es alcanzar la paz a través de la prosperidad. Más de 30 liberados en cárcel del Rodeo. La información fue dada a conocer por el Foro Penal en sus redes sociales. Seguimos. Justamente el Foro Penal envía a la Asamblea Nacional informe con casos que quedaron por fuera de la ley de amnistía. A través de sus redes sociales se informó el envío a la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía de la Asamblea Nacional de un expediente con 232 casos de presos políticos que quedaron fuera de la medida. Plataforma Unitaria cuestiona alcances de ley de amnistía. En rueda de prensa, los integrantes de la coalición opositora señalaron que el instrumento legal deja por fuera hechos que también merecen amnistía. Presidenta encargada Delcy Rodríguez recibe a víctimas de violencia política desde el Palacio de Miraflores. La presidenta encargada Delcy Rodríguez convocó a las víctimas de la violencia política a sumarse al programa de convivencia nacional. Durante el encuentro, la mandataria encargada enfatizó que el perdón no es solo un mandato legal, sino un acto de desprendimiento personal necesario para consolidar la paz y garantizar que el dolor no se convierta en una barrera para el desarrollo del país. Inician obras de reconversión en el helicoide. El Ministerio de Obras Públicas anunció que los trabajos de reconversión y recuperación de los espacios del helicoide han comenzado tras la orden de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. En este sentido, el ministro Juan José Ramírez señaló que en este momento se realiza el levantamiento arquitectónico y de ingeniería de la edificación con el fin de convertirlo en un centro de recreación. Ministro para el Trabajo, Eduardo Piñate, sugirió recientemente que se avecinan actualizaciones en materia de remuneraciones. Durante un encuentro con los medios, el funcionario fue consultado sobre la situación de los sueldos en el país, dejando entrever que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, será la responsable de oficializar las nuevas medidas. Seguimos. Delcy Rodríguez anuncia cambios en viceministerios de política exterior. La presidenta encargada anunció este lunes estos cambios que involucran las relaciones internacionales. Informó la designación de Mauricio Rodríguez como viceministro para América Latina, también a Rander Peña como viceministro para Comunicación Internacional en sustitución de Camila Fabri de Saab. De igual forma, nombró a Andrea Corao Faría como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. Y por último, a Oliver Blanco, nombrado viceministro para Europa y América del Norte. Bueno, precisamente Oliver Blanco señaló que no milita en el partido de gobierno. De manera textual, señaló que asume el cargo con la convicción de que Venezuela puede superar la confrontación y reencontrarse en la construcción de un futuro mejor. Jefa de la diplomacia europea propondrá levantar sanciones a presidenta encargada Delcy Rodríguez. Dice la nota que la jefa de política exterior de Unión Europea, Kaja Kallas, declaró este lunes que propondrá a los países del bloque que levanten las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Esto es una cita textual para Kallas. Abro comillas. Ya veremos si hay consenso, aún no lo sabemos. Cierro comillas. Amigos, todas estas informaciones y otras más se encuentran en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Usted puede seguirnos si no lo ha hecho y estar allí conectado con la información de primera mano. Vamos a seguir haciendo revisión ahora de informaciones que están en diarios que circulan a nivel nacional y justamente tenemos la portada del diario 2001. Delcy Rodríguez renueva cargos en Cancillería. La presidenta encargada de Venezuela nombró a Oliver Blanco como viceministro de Europa y América. Mauricio Rodríguez estará en la oficina de América Latina. Rander Peña ocupará la
Silla de Comunicación Internacional, y Andrea Corao dirigirá Asia, Medio Oriente y también Oceanía. Las lluvias en Perú afectan a varias regiones, es otra de las informaciones que está en este diario de circulación nacional. Las poblaciones de Arequipa, Ica, Pure y Tumbes sufrieron inundaciones y deslizamientos de tierra. Bien, ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal. Ellos tienen gráfica con el tema internacional y el titular que le acompaña: por una mujer dieron casa a El Mencho. El pie de gráfica reseña que una mujer fue clave, específicamente la pareja sentimental de alias El Mencho fue clave para esta captura. El 20 de febrero, fuerzas de seguridad localizaron a un hombre de confianza de la mujer, quien la trasladó a un inmueble en Tapalpa, Jalisco, donde se confirmó la presencia del Mencho. El operativo incluyó unidades terrestres y aéreas. Otros titulares que destaca El Universal: Delcy Rodríguez recibe a víctimas de la violencia política. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de los Derechos Humanos resaltó la presencia de las víctimas de diversos episodios. También tenemos en esta portada: Amnistía suma 177 excarcelaciones y más de 2.000 libertades plenas. El sumario de la nota reseña que Arreaza, se refieren al diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para la Ley de Amnistía y Convivencia Democrática, destacó que esta medida fue creada para lograr la reconciliación nacional. También tenemos en esta portada: exigen el cese de todas las medidas coercitivas hechas contra la nación. El ministro de Exteriores, Iván Gil, participó en el periodo 61 de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde rechazó las medidas coercitivas unilaterales y le exigió el cese de estas medidas contrarias al derecho internacional y que han vulnerado los derechos económicos, sociales y culturales de millones de venezolanos. Bueno, ahora vamos a hablar de deportes y para eso tenemos la portada del diario Meridiano. Miguel Cabrera, emocionado con Venezuela. El Tigre Mayor por primera vez estará como técnico dentro del combinado criollo. Ya aconseja a sus pupilos para el inminente Clásico Mundial de Béisbol. Atlético de Madrid a redimirse. Los colchoneros requieren un resultado positivo ante las Brujas para avanzar a los octavos de final en la Liga de Campeones. Bueno, y antes de ir a la pausa, los vamos a dejar con un video viral que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Se trata de un perrito cuyo caso conmovió las redes tras haber sido abandonado en el aeropuerto de Las Vegas. Bueno, él fue adoptado por un oficial de la policía de esa ciudad. Tanto el oficial como su familia ya habían completado previamente el proceso de selección para adoptarlo y que se convirtiera en parte de la familia, por lo que el canino de nombre JetBlue ya tiene un nuevo hogar. Qué buena noticia esta. Así es, amigos, llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Sigan allí, en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. En solo minutitos estaremos de vuelta. La pelvis femenina ha mostrado una reducción promedio de hasta 4.2 centímetros en los últimos 100 años en diversas regiones del mundo. Así lo sugiere una investigación publicada por la revista Research Square y analizada por expertos de la Universidad de Viena, que señala que esto se debe a que hay factores modernos que están alterando la anatomía humana. Los especialistas plantean que el aumento de cesáreas ha permitido que los genes de pelvis más estrechas se transmitan a las siguientes generaciones. El estudio también señala como las causas a factores ambientales y de estilo de vida, como la nutrición y la salud del suelo pélvico, que según explicaron los especialistas, influyen en cómo se desarrolla el canal de parto desde la pubertad hasta la edad adulta. Génesis Rivas, Televen. Vamos con la revisión de la prensa regional y tenemos portada del periódico Maturín News del estado Monagas. Colapso de vía podría dejar incomunicado a Río Chiquito. Señala el sumario que más de 1.200 familias están en riesgo de quedar incomunicadas en el municipio Piar. Esto por el colapso de la vialidad a consecuencia de la crecida del Río Chiquito en la población que lleva el mismo nombre.
Veamos qué trae portada digital del diario Nuevo Día que circula en Falcón. Ellos tienen una gran fotografía. El titular: presentan balance de la ley de amnistía. El sumario de la nota dice que el diputado Jorge Arriaza, también presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para esta ley, destacó 177 excarcelaciones y libertad plena para 2021 personas que se encontraban bajo régimen de presentación y se han recibido más de 3.000 peticiones para la evaluación de casos. Otros titulares que destacan en esta portada: acciones para Coro. Este lunes 23 de febrero, el alcalde del municipio Miranda, Henry Hernández, informó sobre varias acciones para fortalecer la economía y el ámbito social. También tenemos acá vertedero de Dabajuro. El alcalde Daniel Villa y el secretario general de Ambiente Willis Medina formularon nuevas propuestas de operatividad del vertedero municipal. Amigos, vamos al estado Bolívar con la portada de Primicia. ¿Qué nos dice? Autoridades y bomberos forestales trabajan para prevenir incendios en parques. Esto luego de que se registrara un incendio en un terreno ubicado en la avenida Guayana, en las cercanías del Parque Cachamay. Durante la noche de este domingo, Osnardi Gómez, directora de Parques, indicó que este fue controlado. Destacó que de forma inmediata su dirección, la gobernación, junto a bomberos forestales y municipales, atendieron la situación, continuando con las acciones preventivas y trabajos de cortafuego en estos espacios. También hay información de comunidad. Bote de aguas blancas en El Guamo amenaza con destruir el asfaltado. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Usted sabe qué le voy a preguntar, Salmerón? ¿Cómo no? Son las 6:39 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar prensa internacional, reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ya venimos. La seguridad del Mundial 2026 está a punto de dar un salto al futuro. Las autoridades anunciaron que un escuadrón de perros robots se integrará a las filas de la policía mexicana para las tareas de vigilancia y prevención durante la máxima cita del fútbol en Norteamérica. Estos dispositivos cuadrúpedos no son solo un avance visual, sino una herramienta táctica clave diseñada para infiltrarse en zonas de alto riesgo y transmitir video en alta definición en tiempo real, permitiendo que las fuerzas de seguridad evalúen el terreno antes de entrar en acción. La llegada de estos robots a una de las sedes mundialistas tiene una misión clara: actuar como una avanzada de primera intervención. El objetivo es que la tecnología reciba el impacto inicial en situaciones peligrosas, blindando así la integridad física de los elementos policiales y optimizando los tiempos de respuesta. Con este despliegue, la tecnología se consolida definitivamente como el motor principal para garantizar el orden en eventos de escala global. Ricardo Rad, Televen. Y a esta hora nos toca hacer revisión de información internacional y nos vamos a ir directamente al portal de Infobaes, que tiene la siguiente nota: tras el fallo adverso de la Corte Suprema, entran en vigor los nuevos aranceles del 10% en Estados Unidos. La administración de Donald Trump comenzó a implementar este martes los gravámenes de 10% tras la sentencia del máximo tribunal. La nueva medida tendrá una vigencia inicial de 150 días, a menos que el Congreso decida extenderlo. Diario La Razón circula en México, por supuesto, centra el foco informativo en toda esta tensa situación que se vive en México tras la captura y asesinato de alias El Mencho. Dice: hay gobierno y se resguarda la seguridad y la paz. Declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Dice: destaca general fortaleza del Estado. Dice más abajo que la presidenta recalcó coordinación con Gabinete de Seguridad y la Fuerza Armada, elogia patriotismo de estas y garantiza tranquilidad. El titular de la defensa narra operativo contra El Mencho. Bueno, y justamente hay información sobre este tema en la portada Correo de El Sur de Bolivia, que nos dice: el cartel de Jalisco tenía anexos con la extracción ilegal de oro en esa nación, esto mediante el contrabando de mercurio mexicano a Sudamérica. No tenemos identificado ningún cartel que esté operando acá en nuestro país, pero sí hay gente dedicada al narcotráfico.
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad, se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Sucre, Falcón, Maracaibo, Lara, Portuguesa y Barinas. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques estará parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 32. ¿Qué hay de San Cristóbal? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 19 grados centígrados y la máxima 35. Nos vamos a Barcelona, estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 38. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Gracias, Gaudí. Comenzamos saludando a las personas que están conectadas a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahí está Héctor José Moreno, también José Mejías desde Carora, Nancy, el señor Valecillos en la ciudad de Maracaibo, Lili, Noemí envía saludos a Wilson David, está de cumpleaños, Melanie Carielis, que está en Barcelona, Ernesto en Puerto La Cruz, Miss Lady en Maturín, Ender en Anzoátegui, Yannelis en Carayacas, Mirlay en Puerto Ordaz, Antonio Rojas nos sintoniza desde Trinidad y Tobago, saludos para usted. Nelson envía este mensaje, dice que están reparando o que ya fue reparada la rotura de la tubería, pero que en el caso de Katia solo pusieron agua 8 horas luego de 15 días sin el suministro de este líquido. Y José Dionisio está en San Ignacio, en la ciudad de Maracay. Nos vamos a nuestra cajita interactiva a ver qué mensajes han llegado. Atención con esto, autoridades del municipio Libertador, Parque Los Caobos lleno de basura. El llamado es a las autoridades y también conciencia a la ciudadanía. Sí, señor. Seguimos por Semana Sin Agua. Esto es en el kilómetro 12 del Junquito, Luis Hurtado, parte baja. Por favor, alguien que pueda ayudar. Bueno, atención allí a los organismos competentes. También envían saludos desde Coro, en el estado Falcón, a todo el equipo del noticiero, y también saludos desde Trujillo, con mucho frío por acá, esperando el café. Bueno, nosotros ya no los tomamos, los que estamos de este lado, los de allá todavía no. Así es, así. Bueno, agradecemos como siempre esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y la fiel sintonía, por supuesto, también le agradecemos muchísimo. Ya Carlos Fernández está listo para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Ciertamente ya hay noticias muy importantes que destacan en la agenda de este día martes 24 de febrero. Tomamos y jerarquizamos el tema de la ley de amnistía y surge una pregunta. ¿Sabe usted cómo se desarrolla el proceso de amnistía derivado de la recién aprobada ley en esta materia? Pues más adelante les vamos a presentar paso a paso cómo acceder a este beneficio y los plazos establecidos para este trámite. Bueno, inquietud sobre la nueva gasolina de 97 octanos. La Cámara Nacional de Talleres Mecánicos solicita información oficial sobre esta comercialización que ha comenzado en algunas estaciones de la Gran Caracas. Bueno, un tema veterinario. Recientemente se han registrado en el país casos de moquillo canino. Ante una enfermedad de alta letalidad y de difícil recuperación para los animales, la información es, bueno, sencillamente la mejor vacuna. Descubre los síntomas y las medidas de prevención urgentes en un trabajo preparado por Vanessa Urbano. Nota internacional, hay varias por supuesto en el segmento. México despliega 10.000 militares para contener la escalada de violencia tras la muerte de El Mencho, líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. Hoy tendremos como invitado a Ernesto Villegas, coordinador del programa para la convivencia y la paz, esto a propósito de la ley de amnistía. En lo actual, que es el segmento de arte y espectáculos, Nick Rainer, hijo de Rob Rainer y Michelle Singer Rainer, se declaró no culpable de asesinar a sus padres en Los Ángeles. Pausa de la hora, regresaremos en muy pocos momentos. Al retorno las informaciones, los detalles y lo que sumemos al desarrollo de la primera emisión con Cusmila y Adrián. Buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, Carlos. Feliz día para los compañeros del otro lado del estudio, por supuesto para ustedes en sus hogares y para mi compañerito Adrián Barra. ¿Cómo estás, Adrián? Buenos días. Un gusto saludarte, Cusmila, como todos los días. Carlos, Gaudí, Ricardo, un placer compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días.
El 24 de febrero de 1854 falleció Daniel Florencio Oleari, militar y político irlandés, amigo y edecán de Simón Bolívar. Con 17 años embarcó a América para unirse a la lucha independentista de América. Es una figura fundamental para la historia venezolana porque dedicó gran parte de su vida a recopilar las memorias y correspondencias del Libertador, dejando un legado documental invaluable sobre Bolívar y la independencia. Muy bien, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. 7 muertos dejó un ataque armado en la provincia ecuatoriana de Manabí. Esto y más al regreso. Continuamos con las informaciones. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, solicitó la construcción de una nueva justicia en el encuentro que sostuvo con víctimas de la violencia política. Aquí también ocurre, Michael, la criminalización de la pobreza. Y debemos superarlo. Porque hay génesis allí, en esa involución de justicia, hay génesis para el odio. Y nosotros debemos sanar a Venezuela, para que de verdad podamos levantar las banderas de la no repetición. Rodríguez convocó a las víctimas de la violencia política a incorporarse activamente al programa de convivencia nacional. Hay que decirlo, hay deficiencia de justicia para las víctimas. Y por eso se ha activado no solamente la ley de amnistía, sino el programa de convivencia que está incorporado a los procesos de justicia, donde estamos atendiendo en este caso la justicia para los campesinos, para los trabajadores del país, para los inquilinos y justicia para las víctimas. La presidenta encargada de la República resaltó que la justicia debe ser aplicada a todos, indicando que las facultades de los poderes del Estado han sido permeados. Y este lunes en el Palacio de Justicia de Caracas se dejaron ver filas de familiares de detenidos que buscan ser beneficiados con la ley de amnistía. La mayoría buscaba aclaratorias sobre el proceso a realizar. Mardoley Prin nos cuenta. Aunque la fila llegaba a veces hasta la Plaza Diego Ibarra, no todos los que estaban en ella buscaban tramitar la libertad de sus familiares a través de la recién aprobada ley de amnistía. Quienes sí estaban en ese proceso, lo primero que requerían era información de qué casos podían beneficiarse. ¿Qué tipo de información viene a buscar al Palacio? Respeto la ley de amnistía y qué es lo que debemos proceder ahora, pues, ya que el gobierno dio la orden, es una orden presidencial, que se liberen a los presos políticos como tal. Mi hijo tiene incitación al odio. ¿Cuánto tiempo de detenido? 1 año y 3 meses. ¿Va por defensa pública o defensa privada? Defensa pública, tenía defensa privada, pero ya no pude seguirla pagando. La señora Amparo viajó desde el Zulia para tratar de agilizar el caso de su hija, quien tiene más de 3 años detenida en el INOF acusada de terrorismo. Asegura que no existen vínculos con ese caso, así que además de buscar detalles sobre el proceso, aspira a que se gestione algún operativo especial con la defensa pública para cumplir con los lapsos de la ley de amnistía. En la actualidad le es imposible seguir contando con el jurista que le habían asignado. Él viene en el mes de abril, imagínate, y yo soy de Maracaibo. Y vengo y entonces yo dejé a los niños a cuidado de los vecinos y imagínate cómo puedo esperar hasta ese tiempo. Ya prácticamente ya tiene ya más que un retardo procesal. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa informó que varios de sus representantes se acercaron al Palacio para asistir a un grupo de periodistas quienes tramitarían las solicitudes de sobreseimiento de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Amnistía. Sin embargo, ningún tribunal les permitió consignar el escrito, tampoco la unidad de recepción de documentos. En algunos casos fueron remitidos a la defensa pública, lo que consideran una violación a la potestad de las víctimas de solicitar la amnistía. Además del Palacio de Justicia, se pudo conocer que los familiares también están buscando información sobre la ley de amnistía, tanto en el Tribunal Supremo de Justicia como las distintas ONG de derechos humanos que estarían brindando asesoría. Por lo pronto, la Comisión Especial de Seguimiento de la Asamblea Nacional se ha declarado en sesión permanente para que se puedan presentar todas estas solicitudes. Mardoley Prin, Televen.
Gracias, Mardoley. Si usted desea solicitar la amnistía, es necesario que conozca los pasos que debe seguir para comenzar esta evaluación judicial. Le damos la bienvenida a Ricardo nuevamente para que nos explique cómo es el proceso. Gracias, Adrián. Gracias, Cruzmila. Amigos televidentes, atención con esto. Bueno, el proceso inicia con la designación de un abogado por parte del Ministerio Público, Defensa Técnica o sujetos legitimados. Y si la persona se encuentra en el extranjero, podrá acceder a través de un apoderado. Luego, el abogado acude al tribunal de la causa para solicitar formalmente la amnistía. Es importante recordar que solo pueden participar en este proceso personas vinculadas a los hechos contemplados explícitamente dentro de la ley aprobada en la Asamblea Nacional. Tras la solicitud, el juez cuenta con un plazo máximo de 15 días continuos para evaluar el caso, precisar en qué fase se encuentra y dar las respuestas pertinentes. Una vez el tribunal haya evaluado el caso, se generan dos escenarios. Si la solicitud de amnistía es improcedente con razones jurídicas fundadas, el solicitante tiene derecho a una apelación. Pero si la solicitud es aceptada, se activa la vía en la Corte de Apelación para una sentencia de reemplazo en caso de los condenados. Y en caso de los procesados, se aplica el sobreseimiento con especial atención en los privados de libertad y se declara la extinción de la pena y de la acción penal. Importante señalar que una comisión de seguimiento parlamentaria también es la encargada de revisar otros casos que explícitamente no están contemplados en la ley de amnistía. Con esta información, amigos, vamos a volver entonces a el set principal. Adelante, Adrián y Cruzmila. Bueno, gracias, Ricardo. Y con esto nosotros pues vamos a hacer una pausa en la primera emisión del noticiero. Así es, al regreso, fallas en el suministro de agua afectan gran parte del municipio de Baruta en el estado Miranda. El fiscal general Tarek William Saab señaló que todos aquellos ciudadanos que se encuentran en el exterior y deseen acogerse bajo la ley de amnistía deben adecuarse a la legalidad venezolana. En primer lugar, la propia ley te establece los parámetros para las personas que estando en el exterior quisieran ser sujetos de la ley de amnistía. Tienen que ponerse a derecho, lo primero. Sea quien sea. Sea quien sea, tienes que ponerte a derecho. Tienes que presentarte, tienes que decir, mira, aquí estoy yo, con un apoderado. Ahí al final se hizo la redacción de esa manera, para buscar la manera, la forma, dentro de los supuestos que establece la ley de amnistía. Saab detalló que llegado el momento habrá un acercamiento entre la Fiscalía General de Venezuela y la Fiscalía General de los Estados Unidos, Pamela Bondi. Finalmente afirmó que el gesto de convertir el helicoide en un centro cultural y deportivo ha sido saludado por todo el país, recordando que en ese espacio ya funcionaban algunos centros deportivos y de asistencia médica. Ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, solicitó una amplia amnistía en Venezuela. En su intervención, Álvarez reafirmó el compromiso de España con el carácter universal de los derechos fundamentales y el derecho internacional. Rechazó las opiniones que intentan desprestigiar al organismo y subrayó la necesidad de fortalecer la labor de prevención y apoyo al alto comisionado frente a las posturas de países que han abandonado o cuestionado la legitimidad del Consejo de Derechos Humanos. 4 viceministros fueron designados por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Rodríguez informó que Oliver Blanco se desempeñará como viceministro para Europa y América del Norte, mientras que Andrea Corao Faría viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía. Asimismo, el viceministro para Comunicación Internacional estará a cargo de Rander Peña y Mauricio Rodríguez fungirá como viceministro para América Latina. Estos funcionarios tendrán el objetivo de fortalecer la diplomacia con países con los que Venezuela sostiene relaciones estratégicas, así como impulsar la política exterior orientada a la integración. El Consejo Nacional Electoral de Colombia presentó una plataforma para acreditar y capacitar a los diferentes actores electorales y que servirá además a los colombianos que
residen en otros países para las próximas elecciones legislativas. Así lo aseguró el presidente del CNE de Colombia, Cristian Quirós Romero. No tenemos el censo actualizado. Creemos entre 2 millones y 3 millones de personas están residiendo en Venezuela. Por primera vez en la historia de nuestro país vamos a tener una plataforma que acredita y capacita actores electorales, testigos electorales, auditores de sistema. Los colombianos podrán ejercer su derecho al voto en todos los consulados en Venezuela. Son 8 días que van a poder ir a votar, van a tener todas las garantías, van a tener, tienen que postularse como testigos electorales, jurados de votación. La plataforma estará abierta hasta 8 días antes de las elecciones. Sobre la participación de toldas con fines políticos, el magistrado del CNE de Colombia, Pablo Cruz, indicó han disminuido. Hasta hace unos 6 meses teníamos 38 partidos políticos. Ahora solo subsisten 32. Eso ya refleja, como ustedes comprenderán, una bifurcación excepcional de la participación política. Lamentablemente, creo yo, es el resultado de una gran confusión y de una gran falta de liderazgos internos. Luego de la presentación de la plataforma en Venezuela, visitarán a los colombianos radicados en Ecuador y España. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La aerolínea LATAM reanudó sus vuelos entre Bogotá y Caracas con 4 frecuencias semanales. En un comunicado, la organización dio a conocer que los vuelos se realizarán los días lunes, miércoles, viernes y domingo. A partir del 1 de abril, la frecuencia de los vuelos aumentaría a 1 diario. Las medidas son tomadas con base en lo que Erika Sarante, directora ejecutiva de la compañía, define como confianza en la recuperación del mercado. Ante la comercialización de la gasolina Super Premium de supuestamente 97 octanos, la Cámara Nacional de Talleres Mecánicos aclara que PDVSA no ha emitido ningún comunicado que detalle las especificaciones técnicas de este nuevo combustible. Instan a los conductores a no dejarse llevar por informaciones informales. Tras estudiar la trayectoria de los combustibles en Venezuela, desde Canatame explicaron que el país ha contado con variaciones de 79, 83, 87, 91, 93 y 95 octanos, pero nunca se ha producido o comercializado una versión de 97. Casi todos los carros, cuando tú levantas la tapa de la gasolina te dice cuál es el octanaje que debes usar tu carro. Por lo general, el 70% de los carros que existen en Venezuela van con gasolina de 92 y 95 octanos. Ahora, hablar de gasolina de 97 octanos, estamos hablando de gasolina para motores de alta gama. El gremio alertó sobre algunos videos que circulan en redes sociales donde se utilizan dispositivos portátiles para medir el octanaje, calificándolos de poco confiables. Según los expertos, la única forma precisa de determinar el octanaje es mediante el uso de un motor de combustión interna bajo condiciones controladas. Hablamos mucho de la informalidad y el tema de las redes sociales se está volviendo una informalidad también, porque estamos dando información no veraz. Al mismo tiempo que empezamos a medir octanaje con equipos que no son 100% viables y seguros. Entonces, estamos haciendo un daño siempre a la economía venezolana al final. Lo importante es esperar un comunicado por parte de PDVSA, que son los responsables en decirnos realmente cuál es el octanaje que se está vendiendo. Fileri aclaró que no es necesario realizar una limpieza o vaciado del tanque para comenzar a utilizar la nueva gasolina Super Premium. Combustibles de distinto octanaje pueden mezclarse sin riesgo para el motor. Además, representa una ventaja económica y mecánica, ya que el vehículo suele presentar un menor consumo de combustible por kilómetro recorrido. El presidente de Canatame, Gino Fileri, señaló que las motos también tendrán un mejor rendimiento en su motor si los conductores deciden echarle este tipo de gasolina premium. Manuel da Silva, Televen. Productores de arroz de Calabozo en el estado Guárico piden al gobierno nacional tomar en cuenta los costos de producción para fijar el precio de este cereal. Exigimos al Ejecutivo Nacional ser garante de un precio justo a la producción de arroz del ciclo norte-verano 2025-2026 según nuestras estructuras de costo. Acordamos
Fijar posición del precio en 0,54 centavos de dólar. En divisas pagado en efectivo o transferencia. Una reunión de inversionistas del campo se realizó este lunes en Calabozo para firmar un documento que entregaron a la sede ministerial de Agricultura y Tierras para que sea tomada en consideración los costos de producción de esta entidad, ya que son superiores a los de Portuguesa. Por ello claman por un segundo encuentro con autoridades nacionales, en las que se evalúe la inversión y una ganancia razonable que beneficie a quienes producen en Guárico. Un equipo de personas estuvieron trabajando más de una semana en esos costos de producción. Los padres tienen que pagar 0,72 a BCB. Esa es la realidad. Porque ahorita nos van a desmejorar con unos costos que tenemos muy por encima, por el problema de los roedores, por el problema de la bacteriosa y porque el ciclo anterior teníamos un subsidio del gasoil en 0,22, ahorita nadie tuvo subsidio. El señor vuelve y repite que ellos con 0,38 es suficiente para ver su rentabilidad. Cuando nosotros en Calabozo no estamos de acuerdo. Sin embargo, bueno, se pide un 0,44, pero es un 0,54 que se necesita para nosotros cubrir nuestros costos. Entre las peticiones está la revisión de costos de las casas comerciales para evitar especulación en los precios de los insumos de manera tal que esta variable no impacte en el costo final del producto. Desde el estado Guárico, Gianmirko Berardino, Televen. Exdirectivos del sector salud en el estado Lara catalogan como positivo el escenario económico que se vive en el país ante la expectativa de ajuste del ingreso para los empleados que dependen directamente del sistema público. Nuestro compañero Ramón Vélez nos tiene el reporte. Indudablemente que se necesita recuperar. Si tú das buenos sueldos, aumentan los sueldos, nos equiparan como debe ser, nos dan el sueldo que nosotros merecemos. Gente que trabaja sábado, domingo, día feriado, hace turnos en la mañana, en la tarde, en las noches, etcétera. Si tú le das la remuneración adecuada a esa gente, mira, yo te aseguro que hay una gran cantidad de gente que te va a venir a pedir reincorporación dentro de las instituciones de salud. Por su parte, desde el Colegio de Enfermeras manifestaron que en este contexto de mejores políticas en materia de economía hay vacantes en hospitales públicos. De hecho, en la región ya hay hojas de vida que esperan por su aprobación en el Ministerio de Salud en la ciudad de Caracas. El Hospital Central Antonio María Pineda, que es uno de los hospitales más afectados en el déficit de profesionales, el año pasado pues no hubo ingreso, el antepasado tampoco hubo ingreso. Por eso es que allí en este hospital, primer centro de referencia, es muy marcado el déficit. Sin embargo, en estos momentos hay 40 currículos que están en espera de que el ministerio apruebe el ingreso de estas enfermeras, así como el hospital pediátrico. El hospital pediátrico tiene en estos momentos, en el mes de enero, hizo 8 ingresos, Luis Gómez López hizo también 8 ingresos, Caruceña hizo 9 ingresos, Carora también 9 ingresos. Por otra parte, los representantes del sector salud manifestaron que es importante la reactivación de diversos servicios en los principales hospitales, al tiempo que exhortaron a las autoridades en materia de salud a mejorar la dotación hacia aquellos centros asistenciales ubicados en zonas lejanas de la ciudad. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Quienes tienen mascotas deben estar muy atentos ante el brote de distemper o mosquillo canino que está circulando en el país. A pesar de que no es contagioso a los humanos, la probabilidad de mortalidad es muy alta en los perros. Un virus que comenzó a circular en el interior del país ya se encuentra en Caracas. Especialistas indicaron que han atendido los primeros casos. Las mascotas contagiadas suelen presentar vómito, fiebre, diarrea, fluido a nivel de los ojos y nariz, convulsión y desmayo. Este virus es multisistémico, ataca tanto la parte gastrointestinal, la respiratoria y la neurológica. No es zoonótica, es decir, no se le pega a los seres humanos, ¿ok? Pero sí se pega de perrito a perrito. Es altamente contagioso. La fuente de transmisión del moquillo es el contacto con un perro enfermo. Se puede contagiar a través de los fluidos como la saliva, la orina o incluso las heces. El tiempo que tarda en incubarse es de al menos 15 días. La vacunación es netamente necesario, es muy importante, se aplica la sextuple en ellos, ¿ok?
Esto empieza a partir del mes y medio de edad. Se deben hacer por lo menos 3 a 4 repeticiones cada 21 días y luego queda de manera anual. La prevención es la única herramienta efectiva, ya que no existe un tratamiento específico ni una cura garantizada una vez que el animal contrae el virus. Se recomienda que al pasear a la mascota le lleven su agua potable y estén muy atentos al contacto con otros animales. Los especialistas indican que tener el control de vacuna al día de sus mascotas reduce riesgo de contagio y de muerte. Vanessa Urbano, Televen. Fallas en el suministro de agua afectan gran parte del municipio de Baruta del estado Miranda. El concejal Luis Aguilar explica que se han desarrollado mesas de trabajo para subsanar el problema, al tiempo que pide a Hidrocapital que se adopten medidas que permitan atender a los vecinos. El Cafetal, Las Mesetas, Santa Inés, Santa Mónica, Cumbres de Curumo, Colinas de Bellomonte, Minas de Baruta, Chara, Llavito y Lomas de Club Hípico son algunas de las zonas que han visto mermar el suministro de agua en los últimos meses. Averías en las tuberías matrices entre Caracas y Miranda han sido parte del problema. Por eso se pide revisar los ciclos de abastecimiento. A ver, el respeto de esos ciclos que son tan importantes y sobre todo además, si falla un ciclo, que lo es entendible que pueda fallarlo, porque hay cuestiones que se escapan de la mano del tema humano. La semana pasada se rompió una tubería en un sector de Caracas, hubo la tubería de La Guairita también que se rompió, la Loma del Sol y así sucesivamente otras más. Pero el problema es que justamente ellos explicaban el tema y la comunidad lo que pedía también justamente ese equilibrio. Cuando pasa esas cosas, cómo recuperar su ciclo de agua, que no tenga que esperar para eso. Mira, yo pienso que a lo mejor colocar 1 o 2 días después, después que pase este tema, y no tratar de esperar a otros ciclos. Aunque a principios de mes se consignó una carta a Hidrocapital y se realizó una reunión junto a las mesas técnicas de agua y la alcaldía de Baruta, se solicitará un nuevo encuentro. Vamos a dar otra próxima carta con algunas asociaciones de vecinos firmándola para que de alguna manera puedan atenderlos a ellos y escuchar a lo mejor la jerarquía más alta de este ente, lo que sería cómo podemos actuar para mejorar este servicio del agua. El concejal de Baruta, Luis Aguilar, considera que se deben mejorar los canales de comunicación con los vecinos para agilizar las denuncias sobre este servicio básico. Mardoley Prin, Televen. Amigos de Alta Esfera, bienvenidos a una nueva edición. En esta oportunidad nos vinimos directamente a las oficinas de Thundernet y es que vienen con un nuevo servicio aliado de telemedicina. A mi lado se encuentra el señor José Domingo Lacandia, CEO de esta empresa, a que nos cuente un poco de este plan innovador que llega acá a Venezuela de la mano de ustedes. Bueno, sí, efectivamente lo que ha llamado más la atención de esta rueda de prensa, porque lo hemos sido un poco mucho más tecnológico, es la alianza Thundernet 911. Y es que ahora, para todos los nuevos clientes de Thundernet que tienen el plan básico, por llamarlo así, que es el de 400 megas de ancho de banda, más IPTV, que también lo incluye, van a tener el plan de 911, que incluye telemedicina. O sea que usted va a poder escribirle a Tor: me siento mal, estoy enfermo, necesito una consulta médica, y automáticamente Tor te va a pasar a NOA, y ya por ser cliente, a dar tus datos, ya por ser cliente de Thundernet, te va a atender un médico, un especialista de la salud. Ahora, tengo entendido que este plan es para los nuevos clientes. ¿Cómo va a ser la expansión hacia, todos los usuarios que ya disfrutan de Thundernet, y también cómo va a ir en escalada, ¿no?, los beneficios que tienen con esta alianza con Nuevo? Mira, sí, efectivamente por ahora es solo los nuevos clientes, porque tenemos este plan piloto. Pero ya próximamente estamos trabajando con 911 para que sean absolutamente todos los clientes los que tengan este beneficio. Y no solo eso, vamos a subir para los planes superiores a que tengan servicio de urgencia, traslado de ambulancia y muchos otros beneficios que tiene 911 con Thundernet. Bueno, desde acá, desde Thundernet, también han dicho que tienen el internet más asequible de Venezuela, así que las personas pueden acceder a estos planes que ustedes ofrecen. Y a propósito de eso, me gustaría preguntarles por su expansión. ¿Hasta dónde llegan a este momento y hasta dónde tienen planteado llegar en este 2026? Mira, por ahora estamos en 13 ciudades, dentro de las más importantes que te puedo mencionar: Barquisimeto, parte de Caracas, Barinas, Acarigua, Guanare, San Fernando de Apure, pero vamos a ir creciendo. Te lo decíamos en la rueda de prensa que prácticamente ya La Guaira solamente estamos esperando
algunos permisos del ente regulador para ya comenzar en los próximos días o semanas con operar en La Guaira. Ya tenemos absolutamente todo listo y el segundo semestre 2 ciudades del centro del país. Bueno, sus coordenadas para que todas las personas puedan estar pendientes de estos avances y esta expansión que están realizando desde Thundernet. Sí, los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, somos thundernet.com.be y también estamos en Instagram, Thundernet Venezuela, así que bueno, el 0800 Thundernet y escríbanle a Thor o cualquiera de nuestras oficinas de Thundernet que pueden visitar en la página web, y está en la dirección y cómo ubicarnos. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en este tiempo. Yo soy Jonathan Cárdenas. Seguramente nos vamos a estar viendo en una próxima edición de Alta Esfera. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, internacionales, Panamá incauta cargamento de casi 2.000 paquetes de droga. Esto y más en minutos. Comenzamos la actualidad internacional en México. 10.000 militares fueron desplegados en medio de la ola de violencia desatada tras la muerte de alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. La violencia continúa durante la noche del lunes y madrugada de hoy en Jalisco, con nuevos incendios de comercios y vehículos, decenas de vías bloqueadas. Además, la mayoría de los negocios se mantienen cerrados y las actividades escolares continúan suspendidas. El cártel atacó gasolineras, negocios, bancos, además de enfrentar autoridades en 20 estados mexicanos. Las autoridades señalaron que una mujer, 25 agentes de seguridad, al menos 34 criminales, un custodio y un funcionario de la Fiscalía murieron durante choques violentos posteriores al primer enfrentamiento. El balance provisional supera los 60 fallecidos. El secretario de Defensa Nacional, por su parte, Ricardo Trevilla, informó que una de las parejas sentimentales de El Mencho fue clave para localizarlo. 7 muertos dejó un ataque armado en la provincia ecuatoriana de Manabí. La masacre, que dejó víctimas que oscilan entre los 16 y 56 años, fue perpetrada por al menos 10 personas vestidas con uniforme tipo militar. Esta es la 7ª incursión armada registrada en la localidad en lo que va de año. El hecho ocurrió en medio del estado de excepción que declaró el presidente Daniel Noboa como medida contra las bandas criminales que considera el Estado grupos terroristas. El Servicio Nacional Aeronaval de Panamá informó sobre la incautación de 1.770 paquetes de droga que tendrían como destino el Reino Unido. El hallazgo se produjo en un terminal portuario de la zona del Caribe en la provincia de Colón y, según las autoridades, el alijo procedía de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, aunque no se precisó el peso ni el tipo de sustancia. El cargamento viajaba dentro de 2 contenedores que presentaban alteraciones en sus sellos de seguridad a bordo de un buque mercante en tránsito por Panamá. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional anunció un cese al fuego unilateral para las próximas elecciones en Colombia, en medio de un aumento de la violencia política con atentados, secuestros y amenazas contra candidatos y dirigentes. Este comunicado es divulgado a través de redes sociales en medio de un periodo preelectoral de cara a las elecciones parlamentarias del 8 de marzo y la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. Según cifras oficiales, se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Infobae, que nos tiene información relevante. Mueren 4 personas por la caída de un helicóptero militar en el centro de Irán. El desplome del aparato, producto de un supuesto fallo técnico, dejó víctimas entre quienes estaban a bordo y empleados del lugar, mientras continúan sin esclarecerse las causas exactas del accidente, según fuentes oficiales y medios locales. En un video que circuló en redes sociales se observa el momento de angustia que se vivió en el municipio colombiano de Duitama cuando un automóvil quedó bloqueado en pleno cruce ferroviario. Gracias a la valentía de los testigos, quienes unieron fuerzas para mover el vehículo a tiempo, se logró evitar el impacto de un tren de carga.
Bueno, eso estuvo cerca, aunque el tren parece que ya ralentizaba un poco ahí la marcha, pero bueno, estuvo cerca gracias a la rápida acción de los vecinos. En la unión está la fuerza. Así es. Bueno, vamos a ver qué fuerza nos trae el señor Eduardo Pino el día de hoy. Buenos días, Eduardo. Muy buenos días a todos, vamos de una vez con los deportes y abrimos con una noticia, bueno, que ya no es novedad de cara al Clásico Mundial de Béisbol, y es que Germán Márquez será una nueva baja para nuestra selección de cara a este torneo. El estelar derecho abridor, que ahora pertenece a los Padres de San Diego, será baja de última hora de cara al Clásico Mundial de Béisbol, y lo va a sustituir en el roster de Venezuela Anthony Molina. Esta noticia acaba de surgir hace escasos minutos, ya es oficial que el derecho venezolano no estará representando a nuestra selección en este Clásico Mundial de Béisbol 2026, que por cierto lo van a disfrutar prácticamente en su totalidad aquí por las pantallas de Televen, que está en todo. Así que no estará Pablo López, no estará Germán Márquez, no estará José Alvarado, muchísimas bajas en picheo, aunado también a la ausencia de José Altuve. Y tenemos que hablar también de Champions, porque hoy van a ser los juegos de vuelta, parte de los juegos de vuelta de los playoffs, de los 16avos de final de esta UEFA Champions League 2025-2026. Atlético de Madrid Brujas, 3-3 quedó la vuelta. Atención que vamos a ver hoy un partidazo. El de vuelta en esta eliminatoria. Bayer Leverkusen tiene una ventaja de 2-0 frente al Olympiacos, va a intentar rematar la faena en casa. También Inter de Milán ante el Bodo Glimt va a buscar una remontada histórica. El Inter de Milán en su casa, en el Giuseppe Meazza, perdió 3-1 el partido de ida. Y bueno, lo del Newcastle no debería jugarse el partido de vuelta, ¿no? 6-1 ganó la ida, simplemente será un trámite. Mañana serán los otros partidos de este calendario de playoff de los 16avos de final. Y también se ha hablado mucho del Benfica Real Madrid, la suspensión provisional de Gianluca Prestiani, extremo del conjunto portugués, tras abrir una investigación por presunto comportamiento discriminatorio contra Vinicius Junior durante un encuentro ante el Real Madrid. En este caso de Prestiani, no estará en el terreno de juego frente al Real Madrid mañana por la tarde, hora de Venezuela, frente al conjunto español. Una noticia que calentó muchísimo el ambiente en el Benfica. Igualmente el jugador va a viajar al Madrid, es decir, el club portugués está retando a la UEFA con esta medida. De esta manera despedimos los deportes, que tengan una excelente mañana. Bueno, gracias, Eduardo Pino. Gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Igualmente para ti. Bueno, muchachos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Ernesto Villegas, coordinador del programa para la convivencia y la paz. Bueno, bien, a propósito del escenario que estamos viviendo en el país, vamos a conversar con Ernesto Villegas, quien es el coordinador para el programa, o del programa para la paz y la convivencia democrática. Esa es la nomenclatura, ¿no? Así es. Ernesto, aparte de ministro para la cultura, pero en fin, se está viviendo un momento de efervescencia, un momento también de confusión, hay cosas que no están suficientemente claras. Comenzó la aplicación luego de publicarse en Gaceta Oficial de la ley de amnistía, pero mucha gente está insatisfecha, las cifras son contrastantes entre las que ofrecía, por ejemplo, ayer Jorge Arriaza junto con Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia, y las que presentan las ONG y algunos familiares. Vamos a ubicarnos en este contexto, cómo van andando las cosas y cómo es el proceso paso a paso. Lo primero es darte las gracias, Carlos. Saludarte a ti y a todos quienes te siguen a través de este espacio. Mira, yo creo que el momento es auspicioso. Nosotros, por supuesto, podemos en el trayecto encontrar 1000 motivos para mirarle imperfecciones, pero el curso general de los acontecimientos que vienen dándose en Venezuela en el camino hacia la garantía de paz y convivencia democrática es auspicioso. Pudiéramos estar en un escenario terrible, Carlos. El 3 de enero ocurrió algo terrible para Venezuela, donde, como dijo ayer la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, perdimos todos. Ahí no hubo ganadores.
Allí hubo una mancha que quedará para la historia. Y nos ha correspondido a los venezolanos de esta generación hacer acopio de nuestras mayores capacidades para garantizarle a las actuales y futuras generaciones una vida en paz y en convivencia, que es muy distinta a una vida en guerra. Mira, en apenas 2 horas hubo alrededor de un centenar de muertos. Imagínate tú que un escenario bélico de esa naturaleza se hubiese prolongado 2 días, 5 días, la un situación, mes, vivirla 3 meses, en este años, momento. como ha pasado en otras partes, Carlos, imagínate. Hoy, más bien, démosle gracias a Dios, las personas que tienen confesiones religiosas distintas, su, digamos, representación religiosa, merece en este momento gratitud, porque podemos plantearnos soluciones políticas a problemas políticos. Ahora, y que haya sectores, y ya termino, Carlos, que habiendo transitado caminos distintos a la política, habiendo abrazado incluso agendas violentas, puedan en este momento incorporarse a la política con P mayúscula, es un gran dato. Sí, te quería plantear nuevamente el tema de las precisiones. Arriba se hablaba ayer de, hasta ahora, 177 liberaciones, 2012 en libertad plena, luego de tener medidas cautelares, y más de 3.000 que están solicitando revisión del caso. Sin embargo, como te decía, algunas ONG dicen que solamente se han liberado desde el proceso de implementación de la ley 65 personas, ayer 30 en horas de la tarde que estaban en el Rodeo 1. ¿Cuál es la realidad de todo esto? Bueno, aparte del tema de los militares, que es recurrente, que se plantea, parece que se abre un espacio por vía de excepción también. Bueno, y algunos otros casos que no están suficientemente definidos. La gente que vive en el exterior, los que están en el exilio, en fin, ¿cómo se va a manejar todo esto? Por eso te decía al principio, es un universo bien complejo, ¿eh? Muy complejo, ciertamente, pero, como te insisto, auspicioso. Yo invito a que visiten la cuenta en Instagram del presidente de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional, dedicada a hacerle seguimiento a la aplicación de la amnistía, que es el diputado Jorge Arriaza. Y allí hay un gráfico, una infografía, un flujograma muy claro sobre cuál es el procedimiento para que las personas interesadas en, digamos, presentar su caso lo hagan. Recibir el beneficio, pues. Es correcto. Y mira, como te digo, estamos en los primeros momentos, en los primeros pasos, y eso seguramente será traumático, pero el curso general, insisto, es muy auspicioso, y yo le doy la bienvenida a todos aquellos que, habiendo transitado otros caminos, en este momento tengan una voluntad de incorporación a la política y que asuman el momento en esa tónica, y que no hagan una lectura equivocada, como ayer dijo la presidenta encargada, del momento en que vivimos. Se refería a mucha gente del exterior, ¿no? ¿De qué se trata lo de la lectura equivocada? ¿Qué bueno, piensas? mira, hay quienes pueden creer que todos los episodios anteriores, fracasados, ayer mismo se cumplió año de la Batalla de los Puentes, los que fracasaron en la Batalla de los Puentes, los que fracasaron en las guarimbas, los que fracasaron en todas esas aventuras y atajos, no pueden pretender que en este momento van a volver con el mismo expediente porque ya fracasaron. En este momento la hora es de la política, y por eso le doy la bienvenida a aquellos que, con ánimo de rectificación, entiendan que estamos en una nueva etapa, en un nuevo momento. Estamos en el año 2026, no estamos en ningún otro año, no estamos en el 2002, no estamos en el 2017, no estamos ni siquiera en el 2024 ni en el 2025, estamos en el 2026, y vienen años de participación política que tenemos que consolidar. Ahora, ¿cómo involucrar a esos factores a los que se refería Delcy Rodríguez ayer en algún momento a lo que es la cotidianidad y la dinámica de la política venezolana? ¿Qué tendrían que hacer en todo caso? Bueno, primero, aquellos factores que tengan algún tipo de restricción en el ejercicio de sus derechos políticos, como es el caso de quienes están digamos, siendo beneficiados con esta ley de amnistía para la convivencia democrática, ahí lo tienen claro, cuál es la ruta, cuál es el camino. Probablemente en las primeras de cambio haya algún tipo de confusión, pero eso se va con toda certeza a despejar el camino. Ahora, en general, los factores políticos los estamos convocando desde el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática al diálogo, a escucharnos, a entender, Carlos, algo muy importante y que nos atañe a los comunicadores, y es que durante todos estos años nosotros hemos estado asistiendo a narrativas excluyentes. ¿En qué sentido? Ha habido una narración... De lado y lado. Sí, de lado y lado. Unas narrativas en las que nos hemos fijado en solo una parte de lo ocurrido
he incorporado solo una parte de los dolores que este país ha tenido a lo largo y ancho de su geografía. Y entonces la narrativa, para decirlo de esta manera, de la oposición, o más bien incluso del extremismo opositor, ha desconocido absolutamente, por ejemplo, el dolor de las víctimas que ayer se reunieron con la presidenta encargada. Gente que murió quemada en las calles de Altamira, como es el caso de Orlando Figuera. Eso no entra en el relato. Ahora, nosotros debemos reconocer también, y tuvimos un encuentro muy emotivo con familiares de personas privadas de libertad. Los invitamos, los recibimos en el CELAR de Altamira, con computadoras recibimos sus testimonios, levantamos una interesantísima base de datos. Y bueno, el dolor de una familia que ha tenido una integrante de su seno sometido a privación de libertad es una cosa terrible, y nosotros debemos incorporar también, porque al final es parte del mismo pueblo. Ahora, encontrar la convergencia definitiva no es nada sencillo. Por ejemplo, Ernesto, con las personas que han sido señaladas por familiares de detenidos o presos que han salido en libertad o aún se mantienen bajo rejas, que han señalado a violadores de los derechos humanos, ¿qué hacer con esas personas que han violado los derechos humanos? Bueno, fíjate que la ley de amnistía es clara. La ley de amnistía, contempla determinados hechos, pero coloca también unas excepciones. Por ejemplo, la mamá de Orlando Figuera, ella tiene disposición de perdón, al entorno político que condujo a esos hechos graves, pero quienes cometieron el delito de incendiar viva una persona y después darle 10 puñaladas, esos no están contemplados en la amnistía. Son crímenes graves, homicidio intencional, y eso está absolutamente excluido. Sí, yo me refería un poco a lo que hacen en referencia a organizaciones de derechos humanos y también organizaciones no gubernamentales, de aquellas personas que presumiblemente han participado en violación de los derechos humanos, bueno, agentes de seguridad del Estado venezolano, en fin. Bueno, no está contemplado tampoco. En la ley de amnistía hay una excepción de violaciones graves a los derechos humanos, y hay un ordenamiento jurídico que sigue vigente. La ley de amnistía no detiene, el resto del ordenamiento jurídico. Sí hay, Carlos, una ambición, un deseo de una nueva justicia. Porque ayer lo decía la presidenta encargada, lo dijo también en el lanzamiento, en el inicio del año judicial, el pasado 30 de enero. Debemos ir hacia un reencauzamiento de la justicia, porque eso es una lucha cotidiana, Carlos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la refundación de la República, y eso no es una cosa que se decrete y se consigue de un día para otro. Todavía eso es una materia de arrastre que vamos a seguir teniendo en el tiempo y que tiene que ser continua. Una nueva justicia para que todas las personas puedan acceder a la justicia, al debido proceso, al Estado social, democrático y de derecho y de justicia que está contemplado en la Constitución. Sí, eso lo vamos a retomar de seguida, Ernesto. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida para un nuevo segmento. Conversamos con Ernesto Villegas, coordinador del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Seguimos con Ernesto Villegas, coordinador del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Bueno, hablabas de cómo organizarnos, cómo establecer los lineamientos de una convivencia democrática, cómo lograr la convergencia y no diría la identidad, porque es un poco más complicado y difícil, pero sí la cercanía en este caso. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograr al final de cuentas, Ernesto, la estabilidad política del país? Bueno, de eso se trata. Nosotros hemos sido invitados, un conjunto de venezolanos de distintas proveniencias, oficios, disciplinas, incluso posturas políticas, a conformar este equipo del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, y ese es el desafío. La presidenta ha hablado de la paz en 3 dimensiones: la paz política, la paz económica, la paz social. Y en el corte hablábamos de los antecedentes que esto ha tenido. Sí. Mira, nosotros vimos en este país a unos venezolanos que tomaron las armas en los años 60. Luego, en el gobierno del presidente Caldera, hubo un proceso de pacificación y esos venezolanos se incorporaron a la política. Uno de esos guerrilleros, o más, 2 al menos, de los grandes dirigentes de esa época, terminaron siendo ministros de Caldera en el segundo gobierno. Y eso inspira, forma parte del acervo venezolano. Hay un buen antecedente, ¿no?, para hurgar y buscarlo. Y por eso nosotros decimos, vamos a execrar las conductas, no a los seres humanos, porque una misma persona que en un tiempo histórico tuvo una determinada conducta, en otro tiempo histórico
si hacemos hegemónica la paz y la convivencia, en el mejor sentido de la palabra hegemonía, nosotros podemos lograr que alguien que haya transitado por esos caminos pueda transitar otro pacíficamente con además las expectativas de que su participación política va a ser efectiva. Por eso ¿cómo flexibilizar es muy todo importante eso? ¿Cómo lo hacer que estamos construyendo en este minuto. Lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer en estos minutos va a marcar la Venezuela de los próximos años, de las próximas décadas. Y yo invito a todas y a todos los venezolanos de bien, independientemente de sus posturas políticas, a que hagamos hegemónica la paz, a que hagamos hegemónica la convivencia y que identifiquemos aquellos factores que están leyendo mal este minuto y que pretenden, digamos, devolver al país hacia episodios ya superados. Ahora, en cuanto a la aplicación como tal de la ley de amnistía, Ernesto, la lentitud, ¿cómo es el proceso? ¿Hubo una orientación o recomendación que daba Arriaza a través de una página web, por una parte? Por otra parte, el solicitante puede ser o personal o a través de un representante legal, privado o público. ¿Y cómo es todo el proceso? La respuesta sobre todo para los familiares que tienen un nivel de angustia, de interés y están pendientes de lo que pueda pasar a la espera de la liberación de sus parientes, en definitiva. Sí, mira, yo te digo, los beneficiados por la ley de amnistía tienen una ruta que ya ha sido descrita, cuál es el flujograma. Yo invito, insisto, a las personas a que, digamos, se documenten cuál es la ruta. El presidente de la Comisión Especial, Jorge Arriaza, la ha publicado. Pero debo decir más, la presidenta encargada ha sido clara en lo siguiente, y es que incluso casos que no están contemplados en la amnistía, nosotros vamos a estudiarlos por la vía del programa por la paz y la convivencia democrática. Los militares, por ejemplo. Ya hemos, fíjate tú, los militares, que nos es digamos, en términos generales, porque tú acabas de mencionar un tema de la violación grave de derechos humanos, que hay unas limitaciones para ciertos casos de funcionarios. Pero te quería decir, no contemplados en la amnistía, campesinos, víctimas de la violencia y judicializados por los conflictos del agro. Inquilinos. Mira, el problema inquilinario ya generó un alcalde en Nueva York. Sí. Y aquí en Venezuela es un problema que tenemos. Y hay muchos inquilinos que han sido judicializados, como también hay propietarios de viviendas que tienen problemas que deben atenderse. Muchos. Y trabajadores que en el marco de las luchas por sus reivindicaciones han también terminado judicializados. Nosotros ya hemos abierto un proceso de consulta y de comunicación con esos sectores y la presidenta encargada tiene la mejor disposición a que, independientemente de que estén o no dentro de la amnistía, independientemente que algunas personas que nos, digamos, estén hoy día contempladas por la amnistía, también por, digamos, participación en hechos de violencia política, también deben ser considerados. Y hay la máxima disposición a que haya una racionalidad, no para que se cuelen aquellos que todavía persisten en ir contra el país, en aplicar, digamos, fórmulas de violencia para sus determinados planes, sino para aquellos que aspiren a venirse a un sistema político que permita la participación pacífica y la convivencia entre todos. Tiene que haber también lineamientos claros sobre cómo permeabilizarse, así como en el proceso de pacificación, luego de deponer las armas, las personas se involucraron, digamos, en el modelaje democrático nacional, se involucraron en partidos y luego participaron electoralmente. Bueno, cómo permeabilizar que estas personas también tengan la ocasión, la oportunidad y tener nuevas reglas del juego claras. Bueno, yo creo que las reglas están en la Constitución. Si nosotros encontramos un punto de partida, mira, es que tenemos varias cosas a favor, Carlos. Uno, el 99% de los venezolanos está orgulloso de ser venezolano. Hay otros países donde los odios nacionales no permiten esos acuerdos entre venezolanos. Otra, el 84%, según la encuesta del PNUD de diciembre, hay que medir de nuevo después del 3 de enero, pero el 84% de los venezolanos prefiere el acuerdo a la confrontación. Y tercero, nosotros no tenemos que inventar la rueda. Ahí está una constitución aprobada por el pueblo en referendo que además tiene unos lineamientos que son de abrumadora aceptación por parte de todo el mundo. Esa carta de navegación
es de oro. Sí, pero yo presumo, Ernesto, que habrá que hacer algunos reajustes, por ejemplo, de cara a lo que será la participación política futura en el Consejo Nacional Electoral, equilibrio, pluralidad, en fin, todas esas cosas, y en otros organismos públicos que tienen que ver con lo que es, digamos, la dinámica del proceso político y democrático en el país. Seguramente, y eso es de mucha importancia y tiene un interés especial en sectores políticos. Ahora, el ciudadano común y corriente que nos está viendo en este momento aspira a que haya una estabilidad económica, que haya una reivindicación de las genuinas y legítimas aspiraciones del pueblo venezolano a vivir mejor, a vivir en paz, y eso yo creo que es lo que tenemos que poner por delante. Las agendas políticas son importantes, pero la agenda social es una agenda yo diría que es vital, prioritaria. y cuando tú vas y conversas en la cotidianidad con la gente, te jerarquiza es el tema económico, el tema social. Bueno, Piñata, el ministro del Trabajo, anunciaba ayer que probablemente habrá pronto nuevos anuncios de parte de Delcy Rodríguez en materia salarial. Eso puede ser un buen alivio, ¿no? Claro, a la par de variables que enfrentan el tema inflacionario, porque si subes el salario y no enfrentas la inflación, eso se convierte, como se dice de costumbre, en salida, bueno. Hay unas expectativas positivas respecto del digamos, comportamiento de la economía venezolana, que tiene que tener no solamente un comportamiento económico estadístico, sino que tiene que tener un comportamiento social positivo, es decir, que la economía y la sociedad crezcan juntos y que no se produzcan los típicos cuadros en que la economía va bollante y la economía de la casa de la gente va detrás. Pero esa expectativa nosotros tenemos que atenderla y no centrarnos exclusivamente en los temas que nos interesan a los que participamos del hecho político. Si excluimos las expectativas de la gente, estaríamos dando una muy mala señal. Por eso yo llamo a todas y a todos los sectores a que pensemos en acuerdos posibles, Carlos. Mira, nosotros tenemos una gran tradición. En 1820, el libertador Simón Bolívar suscribió el Tratado de Regularización de la Guerra con Morillo, el jefe español. Lo delineó nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, y fue una pieza fundamental del derecho internacional humanitario. Bueno, si nosotros logramos superar la guerra-muerte, ¿verdad?, en ese tiempo con los españoles, ¿cómo no superarla aquí entre venezolanos? ¿Cómo no superar esas lógicas excluyentes de todo o nada? Bueno, nos quedamos con esa reflexión final que haces, ¿no? Ojalá sea así. Gracias, Ernesto, por haber compartido. Será así, con toda certeza. Bueno, nos vamos a la pausa. Arte y espectáculos al retorno. El hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres. La acusación implica 2 delitos de homicidio en primer grado y una posible cadena o condena perpetua o pena capital para el principal sospechoso. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado por las noticias del entretenimiento. Es momento de iniciar. Señores, Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, y Michelle Singer Reiner, se declaró no culpable de asesinar a sus padres en Los Ángeles. El caso, considerado uno de los juicios más mediáticos previsto para los próximos meses, expone discusiones sobre salud mental y el funcionamiento del sistema de justicia penal en California. Su intervención se limitó a responder de forma afirmativa cuando el juez le consultó si comprendía su derecho a un juicio rápido. Con ese acto formal se inició el proceso legal en su contra, en el que enfrenta 2 cargos de asesinato en primer grado agravados por la figura de homicidio múltiple. Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o pena de muerte, aunque la Fiscalía todavía no ha decidido si solicitará la máxima sanción. Timothy Busfield se declaró no culpable de abuso infantil y mantiene firme su inocencia, señores. La acusación penal contra el artista por abuso tomó relevancia en los tribunales de Nuevo México. El actor, conocido por su trabajo en la Sala Oeste y esposo de Melissa Gilbert, se declaró inocente ante los cargos y una decisión inusual. Renunció a todas las comparecencias previas al juicio. Las imputaciones formales incluyeron 4 cargos de contacto criminal contra un menor.
todas tipificados como delitos graves de tercer grado. Tras su entrega voluntaria a las autoridades, específicamente el 13 de enero, Busfield reiteró sentirse víctima de una injusticia. Asimismo, sus nuevas declaraciones evidenciaron la postura firme de inocencia que sostuvo desde el inicio del caso. Esposa de Eric Dane habló por primera vez tras la muerte del actor. Estamos hablando de Rebecca Gayverhert, actriz y viuda del actor. Habló por primera vez desde el fallecimiento del artista, ocurrida el pasado 19 de febrero en una batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica, y agradeció públicamente las muestras de cariño y solidaridad que ha recibido de fans, amigos y colegas. A través de sus historias de Instagram, Rebecca compartió un emotivo mensaje en el que expresó estar profundamente conmovida por la avalancha de amor y apoyo que ha llegado a su familia en este difícil momento. No hay palabras para expresar nuestra gratitud. Así lo escribió junto a una imagen con fotografías familiares, flores y velas encendidas en memoria del actor. Snooki, estrella de un reconocido reality show, ha sido diagnosticado con cáncer de cuello uterino. La figura televisiva Nicole Pilisi, de 38 años de edad, reveló que fue diagnosticada con cáncer en estado 1, noticia que compartió públicamente a través de las redes sociales tras recibir los resultados de una biopsia reciente. La estrella explicó que el hallazgo se produjo luego de varios controles ginecológicos irregulares. Abro comillas, tengo 38 años y he estado luchando con cambios anormales durante 3 o 4 años. Y ahora, mírenme, así lo expresó. En vez de seguir posponiendo por miedo o dolor, fui y lo hice y allí estaba el cáncer, pero en estado 1 y era curable. La confirmación llegó mucho después de una biopsia. Asimismo, en un video publicado por Lizzy, relató que los médicos le informaron que se trata de un adenocarcinoma, una forma de cáncer cervical. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, concluimos con esta primera emisión, agradeciéndoles como siempre su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y _noticiero Televen. También estamos en YouTube como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Bueno, recuerden, Televen está en todo. Mañana es miércoles. De nuevo con ustedes bien temprano después del himno nacional.